regreso aquí en tu programa Hola Bessie y ahora vamos a pasar a nuestro espacio contable para poder conversar con la abogada Nora Luz Segarra Guamán, quien es subintendente de fiscalización e instrucción de la Intendencia Regional de Junín de Sunafil. Y vamos a hablar el día de hoy sobre la compensación por tiempo de servicios, o más conocido como la CTS. Aquí le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo está, abogada? Bienvenida al programa. Muchas gracias, Nicole, por la invitación. Feliz de estar contigo hoy día. Claro que sí. Vamos a hablar hoy día sobre este interesante tema del CTS que a veces muchas personas no entienden exactamente qué cosa es. Así que me puede comentar, pues, qué trabajadores están excluidos de este régimen. Claro, empecemos por definir qué es la CTS. La CTS, o compensación por tiempo de servicio, es un beneficio social que comprende a todos los trabajadores que están obviamente registrados en la planilla, ¿no? Y se calcula con un monto de dinero. Entonces, este tiene un periodo semestral. Entonces, este 15 de mayo vamos a los empleadores a tener que acreditar que ya hicimos los depósitos semestrales, ¿no? Entonces, los trabajadores que estarían excluidos son los que pertenecen al régimen de la microempresa. Ellos no tienen el derecho de percibir CTS. También los trabajadores que desarrollan un contrato a tiempo parcial, es decir, aquellos trabajadores o trabajadoras que laboran menos de 4 horas al día, ¿no? Y también durante toda la semana que no hayan llegado a 20 horas a la semana. Ellos son los trabajadores que están excluidos de este beneficio. ¿Y cómo es que se realiza este depósito en mayo de 2024, justo como estaba mencionando? Claro, como te decía, el trabajador tiene que señalar a su empleador que él por decisión o ella por decisión ha optado que se le realice estos depósitos, ya sea de repente una entidad financiera, una caja, ¿no? Entonces, este trabajador debe decirle. Entonces, en mérito a esa obligación, el empleador debe realizar el depósito. Pero nos preguntaríamos, ¿cuánto es el depósito? ¿Y qué conceptos yo tengo que tener en cuenta como empleador para realizar este depósito? Existen los montos, ¿no? Y coménteme cómo es el tema de la remuneración computable. Exactamente, entonces ahí viene a tallar la remuneración computable. Entonces es el monto por el cual vamos a tener en cuenta para calcular cuánto voy a depositar. Por ejemplo, todo aquello que es remuneración para el trabajador va a integrar esa cantidad de dinero, lo que percibe el trabajador. Podemos decir, generalmente la remuneración mínima vital ahorita está en 1.025. Entonces también a ese monto se le añade la asignación familiar, porque es un concepto remunerativo. De repente también recibe, usted sabe, comisiones, ¿no? Y también para las comisiones tienen que tener una peculiaridad, que es percibir en un lapso de estos 6 meses, 3 meses, de repente pueden ser consecutivos o alternados. Entonces, hay que señalar que existen montos que van a integrar esta remuneración computable. Y eso pues resulta interesante. ¿Y qué conceptos justamente estaba mencionando los conceptos? ¿Cuáles son los que no constituyen una remuneración para el depósito de la CTS? Claro, al igual que tenemos que diferenciar qué conceptos van a integrar este monto, que es la remuneración computable, también hay montos que percibe el trabajador que no van a integrar estos, como por ejemplo, yo recibo un monto por el uniforme, ¿no? Eso es excepcional. También un bono de repente por escolaridad que es proveniente de un convenio colectivo, no, tampoco entraría a este concepto remunerativo para poder calcular. Entonces, por ejemplo, también podemos decir que tenemos una bonificación por cumpleaños. Es extraordinaria y no es común, ¿no? Entonces, eso tampoco no ingresa al cálculo. Y con respecto a las infracciones que recibirían las empresas si es que no realizan justamente este depósito de la CTS, ¿cuál sería? Miren, teniendo en cuenta que la SUNAFIL, Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, tiene la obligación de verificar el cumplimiento, llamamos de repente a la reflexión a los empleadores para que cumplan con esta obligación. Y hasta el 15 tienen que hacerlo. ¿Qué va a pasar?
Por ejemplo, no realizar el depósito en la forma oportuna, ¿no? Es una infracción grave. Entonces, sancionable ¿a qué? A montos, que es de acuerdo a la cantidad de trabajadores que han sido afectados y la condición de que la empresa sea pequeña o no MIPE. Entonces estamos hablando de montos dinerarios, inclusive por un trabajador, si no he cumplido, es de 2.317.57 la propuesta de sanción. Es un ejemplo que les damos para que tengan en cuenta y también tomen sus previsiones. Tengo entendido que también existe un aplicativo. ¿Es un aplicativo de Sunafil o cómo es que se utiliza este aplicativo? Sí, Sunafil está trabajando bastante en el tema de informática y tenemos aplicativos. Uno de ellos es esto, Calcula tu CTS. Entonces pueden ingresar a la página de Sunafil y ahí ubicar Calcula tu CTS. Entonces accionan el link correspondiente y ponen el número de su DNI y también el número de RUC del empleador. Allí les piden los datos como por ejemplo fecha de ingreso, cuánto es el monto que perciben y de repente si tienen días laborados, si tienen días que han faltado injustificadamente, también calcula por días. Entonces siguen todos los pasos y le bota el monto del cálculo que hace, ¿no? Y también pueden imprimirlo o también pueden de repente mandarlo a su correo electrónico y ya saben cuánto le deben depositar, ¿no? Al trabajador por este concepto de CTS. Y digamos que esto lo puede utilizar tanto los empleadores como también los trabajadores, ¿no? Claro, pueden utilizarlo indistintamente los dos, pero también esto es referencial, ¿no? Porque quién mejor que el trabajador y el empleador en la relación que ellos llevan saben qué días trabajaron, porque son días efectivamente elaborados los que se deben tener en cuenta para este cálculo. También hay que tener en cuenta, si yo falté injustificadamente, ya no me van a calcular por ese día o esos días que falté, pero si son días que falté y son justificados, como por ejemplo una licencia, ¿no? Por enfermedad debidamente sustentada, sí ingresa al cálculo. Claro. Así. Y con respecto a las empresas que ingresan justamente a este régimen, usted estaba mencionando al inicio de la entrevista que las MIPES o pymes no ingresan, digamos, a este margen de la CTS, ¿no es cierto? Ya. En este concepto vamos a tener en cuenta lo siguiente. Existen regímenes laborales especiales. Uno de ellos es el régimen laboral de la microempresa y otro es de la pequeña empresa, ¿no? Entonces, hay un aplicativo también a través de medio virtual que se llama Remipe. Entonces, el empleador, si tiene las características de ser microempresa, y es decir, tiene 150, ¿no?, ventas de promedio al año, ¿no?, de ventas netas, ya está orientándose a ser microempresa. Entonces, ¿qué hace? Ingresa al portal de Remipe y se registra como tal. Ahí también le pide registrar mínimamente a un trabajador o trabajadora. Entonces, cumple ese requisito. ¿Para qué? Para que esté acreditado como microempresa a efectos de que no se le va a requerir cuando se hace una inspección o una fiscalización el cumplimiento de CTS respecto a sus trabajadores de microempresa. Pero pequeña empresa sí tiene la obligación de depositar la CTS porque ellos sí tienen por ley, ¿no?, que deben pagar CTS, que es la mitad de lo que le corresponde al régimen común. Claro, entonces digamos que a partir de las pequeñas empresas, o sea, de las pymes, sí tendrían que pagar todas las empresas el CTS a sus trabajadores. Es depositarlo. Sí, ¿no? La pregunta también sería, ¿qué pasa cuando un trabajador cesa? Existe un récord trunco, ya no hay depósito, sino en la liquidación de beneficios sociales se considera el récord trunco, o sea que no ha cumplido el semestre, entonces ahí se le paga también a los trabajadores la CTS en la liquidación. Perfecto, entonces esto es importante que conozcamos pues como trabajadores, porque a veces pues muchos estamos laborando en algún lugar y no conocemos cuáles son nuestros derechos, ¿no? Sí, el mundo del derecho laboral es muy apasionante para mí, seguramente para muchos de nuestros televidentes, y es bastante amplio, pero debemos conocer, como bien lo refieres, que los trabajadores deben saber cuáles son sus obligaciones de ellos también, pero Claro. también de los empleadores, ¿no? En este caso se aproxima 15, como decíamos, para que ellos puedan cumplir con los depósitos semestrales.
correspondiente al periodo de semestre que terminó en Claro, abril. entonces ahorita digamos que los empleadores tienen hasta el 15 de mayo para que puedan realizar los pagos de las CTS a sus trabajadores y también pues los trabajadores que les puedan hacer acordar para que justamente no recaigan en una infracción, ¿no es cierto? Claro, porque después del 15 ya se generan unos intereses. Entonces, también eso tiene que tener en cuenta. Teniendo en cuenta de los intereses. Así Bueno, es. muchas gracias, abogada Nora, por favor, por esta interesante entrevista relacionada a la CTS, que definitivamente es un tema muy importante pues para todos los empleadores, tanto para los pequeños empresarios como también los empresarios pues más grandes, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Hacer de repente un llamado una vez más a que cumplan las obligaciones laborales todas las empresas. Muchísimas gracias. Claro que sí. Bien, estábamos pues justamente hablando con la abogada Norma. Norma nos estaba indicando pues todos los beneficios pues que te otorga la CTS, además también de las regulaciones que tienen que cumplir, por supuesto, los empleadores. Así que ya saben, Bessie, pues si ustedes está trabajando en algún lugar y por ahí pues no sabía que tenía que recibir algún tiempo, pues que será compensación por tiempo de servicios, eso es lo que significa la CTS, pues ustedes tienen que pues reclamarle a su empleador que no se olvide, además hacer el depósito antes del 15 de mayo, porque si no ya incurren en infracciones y también en unos intereses y tiene pues un pago tardío. Así que ténganlo muy en cuenta, un tema muy interesante relacionado a la CTS.